Buenos días, iglesia, Dios los bendiga. Ya dijimos si había alguno nuevo, pero por la duda repetimos, no sé si llegó alguno a último momento. ¿Hay alguno que nos visita por primera o segunda vez o está volviendo a la casa del Señor? Ahí están. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Hay unos cuantos hoy, ¿eh? Así que, ¿cómo lo recibe la iglesia? Amén. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que te reciban de esa manera, ¿no? Y hoy quería compartir con ustedes una palabra en la cual me siento muy reflejado, en la cual me siento muy tocado, ¿no? Porque si la tengo que dividir, por ahí la divido en dos partes y estuve en los dos lugares, ¿no? Y la palabra se encuentra en Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 14. Y el título es El Señor se presenta una vez más en nuestras vidas. ¿Se escucha bien? Sí. El Señor se presenta una vez más en nuestras vidas. Y el título que está en la Biblia dice, Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. ¿La tenemos? Vamos a empezar. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, de Natael, de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar de la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como a 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio a sí mismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. La vamos a ir desmenuzando, ¿no? Vamos a leer del versículo 1 al 3 de vuelta y yo lo que saco en esos 3 versículos, ¿no? Que estaba Pedro, y me lo imagino a Pedro, con los otros 6 discípulos, ¿no? ¿Y cómo estaría Pedro, no? ¿Cómo estaría él? Me lo imagino, ansioso, nervioso, estaría triste capaz también porque dice que Jesús aparece después de su resurrección, ¿no? Y sabemos bien qué fue lo que pasó con Pedro, ¿no? Y esa noche dice que preparó todo Pedro y los discípulos dijeron, vamos nosotros también contigo. Y entraron al mar, prepararon la barca, prepararon las redes y fueron a pescar. Y dice que salieron con las redes vacías, sin absolutamente nada. Desolado, triste seguro, ¿no? Y yo buscaba un poquito, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba en la época de Jesús, ¿no? En ese mar, en el mar de Galilea, ¿no? Y lo que pude encontrar, que en ese momento dice que la pesca se hacía de noche, era correcto, ellos estaban pescando de noche, es así, estaban en lo correcto. Que en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, era muy redituable la pesca y a su vez era muy buena la remuneración, ¿no? Se ganaba muy bien con eso, ¿no? Y yo digo, pero ¿cómo? Si estaban en el horario correcto, si estaban en el lugar correcto, estaban haciendo lo correcto y habían preparado todo para salir a pescar, ¿cómo las redes podían estar vacías, no? Y eso yo lo que me pregunté muchas veces en mi vida, ¿no? ¿Cómo puedo estar tan vacío yo, no? ¿Cómo puedo estar tan vacío? He intentado hacer las cosas bien, intenté hacer las cosas bien
en mi matrimonio, intenté hacer las cosas bien con mis hijas, intenté hacer las cosas bien en mi trabajo, con mis amigos y en tantas otras cosas, ¿no? Como por ahí hoy te podés sentir vos, ¿no? Si intento hacer las cosas bien, trato de hacer las cosas bien. ¿Y qué es lo que está pasando? Es como si yo agarro este vaso y lo tiro en las manos y se diluye, se va el agua entre los dedos, ¿no? Y así yo lo veo a ellos que estaban, así yo lo veo a Pedro que estaba, así lo veo también a los discípulos. Era tanta la abundancia y tan redituable y estaban en el lugar y haciendo lo correcto y no pasaba nada. Y no pasaba nada, no pasaba absolutamente nada. Quizás mucho en esta mañana llegamos de esta manera. Que yo hoy esté acá dando una palabra no quiere decir que yo también esté 10 puntos. No tiene nada que ver eso. Todos somos seres humanos, todos nos equivocamos, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Hoy es una circunstancia que yo esté acá. El día de mañana podés estar vos acá, como yo estuve en su momento ahí. Pero esta pregunta me la hice y me la hacía todos los días de mi vida. Durante 3 años me la estuve haciendo. ¿Qué pasa que mis redes están vacías y lo llevo a la pesca, no? ¿Qué pasa que mis redes están vacías? ¿Qué pasa que intento hacer las cosas bien y que no me salen? Y no encontraba respuesta. O también te puedo decir ahora en un rato que la respuesta la encontraba, que la respuesta la sabía, qué era lo que pasaba. Pero yo no quería oír y yo no quería abrir mis ojos, ¿no? Muchas veces ese es el problema, ¿no? Que Dios nos habla, que sabemos por qué pasa eso muchas veces en nuestra vida, pero no lo queremos reconocer. Porque sabemos que si reconocemos por qué pasa esto, que estamos en el lugar correcto, haciendo lo correcto y haciendo todo eso, ¿qué es lo que pasa? Algo pasa, algo falla o algo falta, puedo decir también, ¿no? Que lo vamos a leer en los otros versículos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está fallando o qué es lo que está faltando, ¿no? El versículo 4. El versículo 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y son versículo 4, versículo 5 y versículo 6. Habíamos leído los otros versículos anteriormente, ¿y qué pasaba? Estaban las redes vacías. ¿Qué pasaba? Había desolación. ¿Qué pasaba? Había tristeza. ¿Qué pasaba? Había angustia. Pasarían un montón de cosas. Habría enojo, habría confusión, capaz que habría hasta pelea entre ellos. ¿Qué es lo que está pasando? Hasta me imagino alguno capaz, no sé si se animó alguno a decirle, ¿para qué te acompañamos, Pedro? ¿No? Con el carácter que tenía Pedro, ¿no? Por ahí se armaba lío ahí, ¿no? Pero dice, cuando ya iba amaneciendo, ¿quién se presentó? Jesús. Y ahí vemos un cambio, ¿no? Ahí vemos un cambio rotundo. Y yo cuando preparaba esta palabra una mañana en casa, ahí tomando unos mates, y digo, esto fue lo que me pasó a mí. Intentaba hacer las cosas bien. No era que quería hacer las cosas mal, intentaba una y otra vez y ponía lo mejor y ponía un esfuerzo que era extremadamente más allá de lo que yo podía hacer. Esforzaba a llevarme bien con mi esposa y cada vez me llevaba peor. Esforzaba a llevarme bien con las nenas y las nenas no eran el padre que ellas querían o que ellas deseaban. Intentaba llevarme bien con todos y no podía. En lo económico, no me gusta hablar del tema económico a mí, pero también, te lo puedo decir Andrea, tuvimos 1, 2, 3 trabajos a la vez, de lunes a lunes, y caía todo en saco roto. ¿Y cuál es la diferencia que ustedes ven ahí? De lo que leímos en los 3 versículos con lo que vemos en el 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Esa es la diferencia. Ese fue el cambio que hubo también en mi vida, ¿no? Intenté hacer todo eso por mi propia inteligencia, por mis propios méritos, apartado de Jesús. Aún habiéndolo conocido, que vamos a aclarar, una cosa es conocer a Jesús y otra cosa es estar convertido. Yo lo conocía. Yo sabía que era lo que estaba bien y lo que estaba mal. Yo sabía que cada error mío iba a traer una consecuencia. Y aún iba a ser mayor de la de alguien que no conocía en ese momento. ¿Cuál era la diferencia? Que yo intenté hacer todo eso solo. ¿Cuál fue la diferencia? Después, en el año 2014, digamos, yo me aparté en el 2011, volví en el 2014, que todo lo que intentaba hacer
era poniendo como prioridad a Jesús. Que Él sea la cabeza, ¿no? Que Él sea la cabeza de mi vida, que Él sea la cabeza de mi familia, ¿no? Dejé de hacer las cosas por mi propia fuerza, sino realmente le dije, acá tenés, Señor, te entrego todo lo que soy, te entrego mis problemas, te entrego mis dificultades, tomá el control, tomá autoridad de mi vida, tomá el control y autoridad de mi matrimonio, de mi familia, y realmente las cosas cambiaron. Y yo lo que veo en estos versículos también dice, mas los discípulos no sabían que era Jesús, dice, y Él les dijo, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no, así estaba yo, no tenía nada, no tenía para comer, no es que no tenía la comida, estaba tan vacío mi corazón, estaba tan vacía mi alma, que lo único que quería en su momento era morirme, esa es la pura verdad. Digo, ¿para qué voy a seguir viviendo si no tengo absolutamente nada? ¿Para qué voy a seguir intentando una y otra vez si no pasa nada en mi vida? Y así estaba yo, ¿no? Hasta que llegó Jesús. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y yo saco esa palabra clave. Echad la red ¿a dónde? A la derecha. ¿Y cuántas veces no se nos presentó Jesús en nuestra vida y nos dijo, echad la red a la derecha? Así se me presentaba mi vida, echad la red. ¿Y yo qué hacía? La tiraba a la izquierda. ¿Yo qué hacía? La tiraba para adelante. ¿Yo qué hacía? La tiraba para atrás, me la tiraba encima. Pero a la derecha no la tiraba. No la tiraba. No sé cuánto se siente reflejado, pero yo era así. Y no me da vergüenza decirlo. Echad la red a la derecha. Y cuando echaron la red a la derecha, ¿qué pasó? Algo pasó esa mañana. Hubo abundancia de peces. Y lo mismo, no tengo duda, lo mismo que pasó esa mañana en el mar de Galilea con los discípulos pescando, lo mismo va a pasar esta mañana en este lugar. Lo mismo va a pasar en Rey de Salvación, lo mismo va a pasar en tu vida, lo mismo va a pasar en tu matrimonio, lo mismo va a pasar en tu familia. Declaralo. Nosotros en la boca tenemos poder. Bendecimos y maldecimos. Declará que lo mismo va a pasar en tu familia. ¿O estás tan bien, hermano, hermana? ¿Están todos 10 puntos? Me alegro por ustedes, yo no estoy 10 puntos. Así que yo lo declaro para mi familia. Que lo mismo va a pasar en mi matrimonio, en mi familia, en mi hogar, en mi salud, en el ministerio, en la economía, en absolutamente todo, ¿no? Lo mismo pasó en ese lugar. Y podemos ver que Dios es fiel, que Dios nos ama. Nosotros somos los que fallamos, pero Dios nos ama igual. Y yo saco también en estos versículos, ¿no?, que acá hubo una victoria. Si leemos los 3 versículos anteriores, que hubo fracaso, que hubo tristeza, que hubo angustia, desesperación, desolación, y le podemos llamar de un montón de otras maneras que pasó en los 3 versículos primeros. Y acá que hubo una victoria. Dice que era tanta la cantidad de peces que no podían sacar la red del lugar, ¿no? Pero yo lo llevo más allá de esa pesca a la victoria que hubo, que fue una victoria espiritual. Y lo mismo declaro para tu vida y lo mismo declaro para mi vida, ¿no? Y yo escribía, ¿no?, la vez pasada en casa, y pongo, toda victoria espiritual se basa en la restauración. ¿Y de qué restauración podemos hablar? ¿Cuál es la restauración que podemos hablar? Yo lo que digo, lo que pienso, que no quiere decir que sea la verdad, es lo que yo pienso, que la primera restauración que tenemos que tener todos nosotros es con Jesús. Si no restauramos nuestra relación con Jesús, no podemos restaurar absolutamente nada, no podemos llevarnos bien con nadie y no podemos hacer absolutamente nada. Si no amamos primeramente a Jesús, no podemos amar a nadie. Yo recuerdo una noche en casa, estábamos con Andrea, estábamos acostados ahí, yo mirando tele, Andrea leyendo la Biblia, pequeña diferencia había, ¿no? Y no sé cómo salió la charla y me dice Andrea, no, dice, yo primeramente amo a Jesús, me dice. Después, sí, obvio, te amo a vos y amo a mis hijas. Y yo le digo, vos estás loca, querida. Vos estás loca, le digo. ¿Vos qué tenés en la cabeza? Le digo. Y me acuerdo que le revolví la Biblia. No me da vergüenza decirlo. Se la revolví, la Biblia. No, vos estás cada vez peor. Y no me acuerdo de las cosas más que le habré dicho. Seguro que le habré dicho algo más, seguro. Yo totalmente apartado del camino, ¿no? Y cuando vuelvo al camino, realmente entiendo lo que ella me dijo. Que sin el amor de Jesús, nada es igual. No podemos amar, no puedo amar a mi mujer, a mis hijas, a mi mamá, a mi papá, al hermano, no podemos amar a nadie, ¿no?
No podemos amar a nadie. Por eso yo digo que la primera restauración que tenemos que hacer en nuestra vida es la restauración con Jesús. Yo me acuerdo, viniendo al caso, ¿no? En el 2011, cuando yo me aparto, vuelvo en el 2014, pero ¿por qué volví a la iglesia yo? No volví porque me di cuenta, porque soy vivo, soy inteligente, o por algo, o porque tengo un corazón blando. Volví a la iglesia porque cometí errores, porque me equivoqué, porque en esos errores la involucré a mi mujer, a mis hijas y a todos los que me querían, y eso me costó separarme. Eso me costó que me echaran de mi casa, que me tiraran un bolso por arriba del portón y que me digan no te queremos ver más. Eso me costó que fui a la casa de mi vieja y no me quería abrir la puerta. No, con todo lo que hiciste, acá no entraba. Déjame entrar, por favor, hace un frío. No, acá no entraba. Bueno, hasta que entré. Eso me costó que un mes y pico no me atendiera el teléfono, Andrea, ni hablar. Y Mili y Carol, hola, sí, no, eso era lo que me decían. Y yo lloraba como loco por el teléfono. Yo lloraba como loco. Pero también te puedo decir que en ese mes y pico de separación, de restauración, si bien fueron muy tristes para mi vida, a su vez también fueron muy alegres para mi vida. Porque no me da vergüenza decirlo tampoco. Como estuve en ese mes y piquito, no estuve nunca más en mi vida con Dios. Y eso me da tristeza muchas veces, me da angustia. Y intento, pero no. En ese mes y pico, más allá que yo llamaba para ver cómo estaban las nenas, porque me preocupaba por Andrea, por las nenas, yo lo que quería era restaurar mi relación con Dios. Yo sabía que si yo restauraba mi relación con Dios, después Él se iba a encargar de absolutamente todo. Viene un retiro, al mes y pico, Marcelo me dice, Julito, ¿vas a ir al retiro? Sí, ya me anoté, le digo, Marce, bueno, qué bueno, dice. Pero la flaca no quiere saber nada, como no sé quién le habrá dicho, si Pablo, mi cuñado, Florencia, o sea, alguno le habrá dicho que Andrea estaba re enojada conmigo. Vos no te hagas problema, dejame que yo me voy al retiro, le digo. Y yo fui decidido a abrir mi corazón. Y si te puedo dar un consejo, si querés tomarlo o no, no sé cómo está tu situación hoy en día, yo no fui a buscar el milagro. El milagro mío podría haber sido que Andrea me perdone, que mis hijas me perdonen y volver a mi casa. Yo no fui a buscar eso. Yo fui a buscar, a restaurar mi relación con Dios. Yo sabía que si no restauraba mi relación con Dios, si no arreglaba esos asuntos pendientes que yo tenía con Dios, que Dios nunca se había alejado de mi vida, simplemente yo me había alejado de su vida, me había apartado, había tomado otro camino, yo fui decidido a restaurar mi relación con Dios. ¿Cómo terminó todo esto? De no querer verme, hablarme, voy al retiro, los que fueron a un retiro, muchos saben qué pasa los sábados a la tarde, y la verdad que realmente dejé a ese Julio. Tato, me conoce mucho por Tato, Julio, dejé a ese viejo hombre, digamos, ¿no? Ahí en ese retiro. Lo enterré, ¿no? Y no es que quiere decir que hoy no tengo errores, que no me equivoco, pero yo realmente lo dejé. ¿Cómo terminó todo? Cuando vengo acá, me reciben, ¿quién estaba? Andrea, ¿quién estaba? Milagros, ¿quién estaba? Carol, me habían preparado un asado al horno, me habían preparado postre, pero yo no sabía nada. Yo cuando vengo, las veo a ella, contento. Terminó el retiro, digo, me vuelvo a la casa de mi vieja, digo, con el bolsito, si lo ando bajito ni hablo, digo, ¿viste? Están acá, digo, ya es un paso, digo. Y cuando agarro el bolso y las voy a saludar que se vayan, ella estaba en el auto, obviamente que me había sacado del auto, me quedé a pie, yo hacía entrevistas en Ancún, una casa de antihumedad, en micro a pie me llevaba Pablo, pero andaba a pie. Cuando voy a agarrar el bolso para irme a lo de mi vieja, me dice, Andrea, no, vamos para casa. Y la verdad que fue una sensación tan linda. Y lo primero que hice fue darle gracias a Dios, ¿no? Porque yo sabía que Él había estado en ese lugar. Que yo no había tocado el corazón de Andrea o el de mis hijas. El que había tocado ese corazón había sido Jesús, ¿no? Por intermedio de mi arrepentimiento, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué tenemos? Remordimiento nosotros. Tenemos remordimiento. Sabemos que está mal lo que hicimos, nos ponemos mal y lo volvemos a hacer. Hay una diferencia, son palabras parecidas pero diferentes. Arrepentimiento es me arrepiento de lo que hago que está mal y no lo vuelvo a hacer más, que muchas veces nos cuesta, ¿no? Pero qué lindo, ¿no? Es restaurar nuestra relación con Jesús. Restaurar esa relación que nosotros rompemos, ¿no? Esa relación que nosotros nos alejamos muchas veces. Del versículo 7 al 13. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor,
se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Y yo acá tomo el versículo 11 también, puedo tomar un montón, pero si no la hago muy extensa. Cuando Pedro saca la red y dice que eran 153 peces, y era tanta la cantidad de peces que la red se tendría que haber roto. Eso es lo que pasaba anteriormente en los otros 3 versículos. Vamos a suponer que hubiesen pescado, ¿no? Que no hay pescado nada. Vamos a suponer que pescaron 153 peces. Y para mí la red se hubiese roto. ¿Por qué se hubiese roto? Porque la presencia del Señor no estaba con ellos. Lo que pasó en mi vida, lo que por ahí pasó en tu vida, yo pienso que pasó eso, ¿no? Era tanta la cantidad de peces que esa red no se rompió porque el Señor estaba con ellos. Porque el Señor les habló, porque ellos escucharon, porque ellos obedecieron también, ¿no? Porque muchas veces escuchamos lo que el Señor nos dice y como no nos conviene o queremos hacer otra cosa, ¿qué hacemos? No obedecemos. Y la obediencia, no tengo duda, que es uno de los caminos a la bendición del Señor. La santidad también, pero la obediencia también. Obedecer, ¿no? Escuchar y obedecer cuando el Señor nos habla, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Cuando salieron dice que estaba el fueguito prendido, estaban las brasas bien rojitas, ¿no? Y el Señor los estaba esperando para darle de comer. Así, de esa misma manera que el Señor los estaba esperando a ellos con las brasas prendidas, los peces, el pan, ¿no? Que le dice que traigan más. Así está también esta mañana el Señor preparando todo para darte de comer a vos y para darme de comer a mí. ¿De qué nos va a dar de comer? De la palabra. ¿De qué nos vamos a alimentar? De la palabra del Señor. Yo no sé cómo llegaron hoy, yo sé cómo llegué yo, pero sí lo que sé, que si hoy estás acá no es porque quisiste venir, porque tomaste la decisión de venir. Muchos pueden decir, sí, yo tomé la decisión de venir. No es porque te invitaron, como yo invité también y vinieron. No es por eso tampoco. No es porque yo tenía que dar la palabra hoy. Simplemente es porque Jesús tiene un propósito en tu vida en esta mañana. Si hoy estás acá, es porque Dios lo permitió. Si hoy estás acá, es porque Jesús te está hablando. Depende de vos si tomás la palabra o no. Depende de vos si la escuchás o no. El que tiene oídos, que oiga, dice la palabra, ¿no? Yo tengo oídos y me los voy a tratar de limpiar lo máximo posible, ¿no? Y voy a tratar de sacar de mi vista toda ceguera que tenga, ¿no? Esa ceguera espiritual que muchas veces no nos deja ver ahí nada, ¿no? Y no sé, yo digo, ¿no? Qué lindo que es caminar con el Señor. Qué lindo que es cuando el Señor nos guía, cuando Él realmente va delante de nuestras vidas, ¿no? Nosotros muchas veces pasa que le decimos, vení, acompañame, vení, seguime, vení, ponete al lado mío. No, hermano, no, te estás equivocando. El que tiene que caminar delante tuyo es el Señor. Cada mañana cuando nos levantamos, entregar nuestras vidas, ¿no? Entregar nuestra familia y que realmente Él tome el control de absolutamente todo. Nosotros en este año de pandemia y un poquito más, pudimos ver cómo la mano del Señor se movió, ¿no? Y puerta que Él cerró, nadie la pudo abrir. Y puerta que Él abrió, nadie la pudo cerrar. Dejemos de hacer las cosas por nuestra propia fuerza o mérito. Somos inteligentes, sí, seguro. Somos capaces, sí, seguro. Pero esa capacidad, esa inteligencia, dejala un momento de lado y entregarle todo al Señor. Es decir, tomar realmente el control de mi vida, tomar autoridad de mi vida, tomar autoridad de mi familia. Acá estoy. Esto es lo que soy. Vos me conocés aún mucho mejor. Yo no tengo duda, ¿no?, que el que mejor nos conoce es el Señor. Que de antes que pasen las cosas, Él ya sabe lo que va a pasar en nuestras vidas. Y lo mismo que pasó con Pedro y con los discípulos de mañana, lo mismo está pasando esta mañana acá. ¿Por qué?
porque no tengo duda que acá hay hermanos, hermanas, ¿no?, que están escuchando la voz de Dios y que van a obedecer a la voz de Dios. Por más que esa respuesta del Señor sea algo que no queríamos escuchar porque nosotros queremos hacer otra cosa. Yo te puedo decir que el mejor consejo va a ser que escuches la voz de Dios y que obedezcas la voz de Dios, ¿no? Y yo lo voy a invitar como iglesia, ¿no?, a que hagamos una oración de fe, ¿no? ¿Y qué significa la oración de fe? Porque no es, decimos, hacemos una oración de fe, repetimos como loro y ya está. ¿Qué es una oración de fe? Es invitar a Jesús a nuestras vidas. Que Él venga y tome el control, que tome autoridad de nuestras vidas, ¿no? No es una repetición, no es repetir como loros, digamos, ¿no? Es invitarlo al Señor. ¿Por qué invitar? Porque Jesús es un caballero. ¿Satanás a qué vino? ¿A qué vino el diablo? A robar, a matar y a destruir, ¿no? Mas Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Jesús es un caballero. Jesús golpea las puertas de nuestro corazón. Si quiere, Él puede entrar y puede hacer lo que Él quiera. Pero Jesús no se maneja de esa manera. Nosotros nos manejamos de esa manera muchas veces como Satanás, ¿no? Que queremos hacer las cosas entramos, ¿no? Que queremos hacer las cosas de nuestra manera y no, y esto es así, y esto es asá, y si no, no. No, Jesús golpea las puertas de tu corazón, Jesús te invita, ¿no? Y hoy, esta mañana, quiero que la iglesia más los nuevos están invitados, no es una obligación, ¿no? Lo que vamos a hacer es una oración de fe, ¿no? Invitando al Señor a que tome el control de nuestras vidas. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esta oración? Amén. Vamos a cerrar los ojos, iglesia, y vamos a repetir esta oración. Padre amado, en esta mañana reconozco que soy pecador, que me he alejado de ti. Te pido perdón, me arrepiento. Jesucristo, entra en mi corazón como mi Salvador, sanador, proveedor. Toma el trono de mi vida y anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Lo que hicimos fue invitar al Señor a nuestras vidas. Lo que hicimos fue invitar al Señor a nuestras vidas. El Señor se presenta hoy una vez más en nuestra vida. El Señor hoy se presenta una vez más en Rey de Salvación. Y el versículo 14, para ir terminando, y Ori y Ceci me van a acompañar también despacito, dice el versículo 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Y yo digo, ¿no? Era la tercera vez que se presentaba. Y esa tercera vez que se presentaba el Señor, a una de las primeras personas que el Señor quiso ver, fue a Pedro. Y por ahí muchos de los que estamos acá sabemos quién fue Pedro, ¿no? Es impulsivo, el que siempre estaba al lado de Jesús, que caminaba con Él, que se peleaba por Él, ¿no? Pero también sabemos qué fue lo que pasó con Pedro, le dijo el Señor, ¿no? Antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces, ¿no? Y una de las primeras personas que el Señor quiso reencontrarse fue con Pedro. ¿Y cómo habrá sido ese reencuentro? Yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo habrá sido ese reencuentro? Yo te puedo decir cómo es el mío, por ahí muchas veces, ¿no? Hoy Carol no está y ya está más grande, pero está Mili en casa. Y cuando le digo que no haga algo porque le va a traer consecuencias, le va a traer problemas, te dije que no lo hagas, te dije. Y papá me dice, ¿eh? Y yo le digo, te dije que no lo hagas. ¿Y cómo habrá sido esa mirada de Jesús a Pedro? Yo el día que estaba preparando la para esa mañana hasta lloraba pensando, porque me mandan un audio justo, una chica que va a otra iglesia, Vicky, una señora que conocemos hace 1000 años con la familia, y me mandó justo una palabra, y yo me ponía a pensar eso, ¿cómo habrá sido la mirada de Jesús a Pedro? Seguro que no fue como la mía cuando yo le digo a Mili, te dije que no hagas esto. Habrá sido una mirada de amor, una mirada... No sé, yo pienso que no le habrá dicho nada, simplemente lo habrá mirado con esa cara de amor, esa dulzura que solo Él tiene. Y yo te digo lo que hizo de mañana conmigo, fue abrazarme y yo lloraba y
Y fue ese día en el retiro, también hizo lo mismo conmigo. Me abrazó y lloré y lloré y lloré, y él que me decía absolutamente nada. Y yo pensaba, gracias papá, gracias por venir a buscarme, gracias por venir a rescatarme, gracias porque nunca te alejaste de mí, simplemente yo me alejé de ti. Gracias porque yo sé que tienes planes de bien para mi vida, para mi matrimonio, mi familia, como digo, para todas mis cosas. Gracias porque sé que tus planes son de bien y no de mal. Gracias porque tu perdón está cada mañana, porque tu restauración, tu sanación, tu salvación, ¿no? Está todos los días, ¿no? Y yo me imagino esa mirada y la verdad que no puedo parar de imaginármela y de sentirla a su vez, ¿no? Y cuántas veces, ¿no? Como Pedro lo negó, cuántas veces lo negamos nosotros en nuestra vida, ¿no? Con dichos, con actitudes, con acciones, reacciones, y poné todo lo que demás quieras ponerle, ¿no? Con tantas cosas muchas veces los negamos a Jesús, ¿no? ¿Por qué? Por dejarnos llevar por la frialdad de este mundo. ¿Por qué? Por dejarnos llevar por el pecado, por dejarnos llevar por los deleites de este mundo, ¿no? Por dejarnos llevar por las cosas que pasan fuera de la cobertura de Dios. Ese es el problema, nos dejamos llevar por las cosas que pasan fuera de la cobertura del Señor, ¿no? Y vamos a decirle a Ori, vamos a entrar en adoración, ¿no? Y yo te invito a que ahí donde estás, estés cerrando tus ojos. Sabemos que hay protocolos, sabemos que no podemos hacer llamado, pero no precisamos pasar al altar para pedirle perdón a nuestro Señor. No precisamos pasar acá adelante, ni nada de eso para restaurar nuestra relación con Dios. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y que no mires al que está al lado, al que esté al costado. No hay nada que mirar. El que está al lado, al costado, está igual o peor que vos. Esto es personal, no hay nada que mirar. Y hoy te invito a que estemos restaurando nuestra relación con Dios. Y les habla alguien que realmente, lamentablemente, o gracias a Dios, lo vivió en carne propia, ¿no? Todo esto que está diciendo. Estuve de un lado, estuve de otro. Y también cuando estuve lejos, también tuve a gente que hoy no está en el camino, lamentablemente, ¿no? Que me ayudó mucho. Que oró por mí, que intercedió por mí, que me mandó mensajes, que me llamó. No hay que dejar sola a la gente que se aparta. Aún yo muchas veces le decía, sí, quédate tranquilo y no tengo drama de decir nombre. Emma Biagini, Beto Martínez, me llamaban, mandaban mensajes, me iban a buscar. Pablo y Florencia, mi cuñado, ¿no? Ellos estuvieron mucho conmigo cuando yo me aparté, cuando estuve en mi peor momento, ¿no? Y aun cuando parece que del otro lado no hay respuesta, porque hasta muchas veces hasta no le contestaba a ellos, Dios estaba obrando a través de ellos en mi vida, no tengo duda de eso. Muchas veces, no me contesta el mensaje, mandale igual, llamale igual, Dios está obrando. Si Dios te puso en el corazón que le mandes un mensaje a ese que está apartado hoy, o que lo llames o que lo vayas a visitar, hacelo, porque el que está obrando es Dios, no sos vos. Pero te quiero decir que hoy Dios vino a reencontrarse contigo, hoy Dios quiere volver a hablarte. Hoy Dios te quiere decir que tiene planes de bien y no planes de mal, para vos, para tu familia, ¿no? Como decíamos, para tu ministerio. Hoy te quiero decir que Dios no se olvidó de vos. Simplemente vos y yo nos alejamos de Dios. Simplemente vos y yo le dimos la espalda una y otra vez. Simplemente vos y yo quisimos hacer lo que se nos antojó y lo que quisimos. Así fueron las consecuencias que pagamos. Pero Dios nos alejó. Dios no se olvidó de vos. Y si yo te digo que Dios nos alejó de vos y que Dios no se olvidó de vos, ¿cómo no venir hoy, no? A los pies de Cristo. Cada uno tiene su manera, yo no voy a decir cada uno se ponga, pero no hay lugar más alto, más grande, dice, que postrarse a los pies de Cristo, ¿no? Que su voluntad sea hecha en nuestras vidas hoy, ¿no? Dios no te quiere castigar, el Señor no te quiere castigar, su castigo Él ya lo llevó a esa cruz del Calvario. Jesús fue a esa cruz del Calvario por tu pecado, por mi pecado, por tus enfermedades, por mis enfermedades. Él no te quiere castigar, Él ya llevó un pecado del mío a esa cruz. ¿Cómo no decirle hoy, no? Gracias, Señor, gracias por venirme a buscar, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias
Gracias porque aún en mis peores momentos tú estuviste conmigo presente. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Cuántas veces más se tiene que presentar el Señor en tu vida? Esta era la tercera vez que se presentaba a su discípulo. A mí no se presentó 3 veces, se presentó 4, 5, 6, 7, y yo lo seguía negando, y yo lo seguía. ¿Por qué lo negaba? No era porque decía, no existe, era porque seguía haciendo lo que yo quería. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces más se tiene que presentar el Señor en tu vida para que realmente reconozcan que Él es el Señor de señores y Rey de reyes? Que Él es nuestra torre fuerte, que Él es nuestro escudo, Él es nuestra alfa y nuestra omega. ¿Cuándo vamos a reconocer que tenemos que construir nuestra vida espiritual en la roca que es Jesús, ¿no? Podrán venir tormentas, podrán venir dificultades, pero nada de eso la va a mover. ¿Por qué? Porque la construimos nuestra vida espiritual en la roca que es Jesús, nuestra familia, nuestro matrimonio, ¿no? Apocalipsis 3:20, ya vamos terminando, dice, ¿no? Mira que estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre, yo entraré, dice el Señor, y cenaré con Él y Él conmigo. Decíamos que el Señor es un caballero y que golpea las puertas de nuestro corazón, pasándolo, digamos, en criollo, ¿no? Hoy Jesús está golpeando las puertas de tu corazón. Te está diciendo que quiere entrar a cenar, te está diciendo que quiere entrar a habitar en tu vida una vez más. El Señor hoy te está diciendo, yo estoy a las puertas una vez más. No dejes para mañana lo que podés hacer hoy. No dejes para dentro de un rato lo que podés hacer ahora, ¿no? El Señor hoy te está diciendo, estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y la abre, dice. O sea que el Señor está esperando que vos hoy abras ese corazón. Que hoy le digas, sí Señor, entra en mi corazón. Vení a habitar en mi corazón, en mi vida. Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y yo no tengo dudas que somos más de uno los que nos arrepentimos en esta mañana. Más de uno los que estamos sedientos y hambrientos del Señor. Somos más de uno los que estamos desesperados por su presencia, ¿no? Por lo menos yo lo estoy así. Como le vuelvo a repetir, por más que esté acá, estoy sediento y hambriento. Romanos 5:20, no sé cuántos se van a sentir identificados, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lo tomo para mi vida. Hubo mucho pecado, hubo mucha mugre, hubo mucha suciedad. Pero donde abundó el pecado, dice que sobreabundó la gracia. Y lo mismo en esta mañana lo declaramos para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tu ministerio. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, que tu presencia no se vaya de este lugar. Que tu presencia no se vaya, que ahora la adoración te siga ministrando. La palabra no terminó ahora. La adoración te va a seguir ministrando y te pido que no te vayas de la presencia del Señor. Que no te vayas de este lugar sin el lema de este año de la iglesia, de establecer el reino. De establecer el reino en tu vida, de establecer el reino en tu familia, en tu hogar, ¿no? Qué lindo es tener un techo, qué lindo es tener una casa, pero te puedo asegurar que mucho más lindo es tener una familia. Mucho más lindo es tener un hogar que diferente a tener una casa. Yo tuve mucho tiempo una casa, un techo, pero no tenía un hogar, no tenía una familia. Había discordia, había pelea, había pleitos y había un montón de otras cosas, ¿no? Realmente cuando Jesús vino a mi vida, realmente pude establecer el reino de Dios en mi familia y en mi hogar. Y esa casa que yo tenía la convirtió en un hogar a donde mis hijas, mi mujer y yo queríamos estar, nos gozábamos. Lo mismo declaro para tu vida hoy. Cerrá los ojos y no te vayas a la presencia de Dios y ponete a cuentas con Él, ¿no? No sé bien qué es lo que tenés que restaurar, pero vos y Él lo saben bien. Así que en esta mañana, antes de irnos, te pido que cierres tus ojos y que declares, ¿no? Que declares con tu boca qué es lo que te está pasando. Que declares con tu boca que hoy el reino de Dios se establece en tu vida, en tu hogar. Decile ahí donde estás, perdón, Padre, perdón por haberte negado, perdón por haberme alejado de ti. También te doy gracias, Padre, porque aún en mis peores momentos y alejado de ti, tú me estuviste cubriendo, Señor. Tú estuviste ahí conmigo, Señor, en esa soledad, en esa depresión, en ese intento de suicidio, Señor, tú estuviste conmigo, Señor. Y si hoy estoy acá es porque tú tienes un plan para mi vida. Declaralo, abrí la boca. El Señor dice, abre tu boca que yo la llenaré.
Y hoy es el día para que abramos la boca y declaramos que la presencia del Señor se establece en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús.